Soy Juan José Martínez, consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo del Cabildo de Tenerife, y me acompañan en la mesa mis homólogos, a los que les quiero dar especialmente la bienvenida, don Raúl García y don Fernando González, consejeros insulares a su vez de los cabildos de La Palma y de Gran Canaria. También don Nemesio Pérez, director de Involcan. Y también entre el público pues hay algunas de las empresas que colaboran como DISA en este proyecto que presentamos a continuación. Hemos convocado esta rueda de prensa y además de manera conjunta porque queríamos poner de manifiesto la apuesta que estos tres cabildos, La Palma, Gran Canaria y Tenerife, estamos impulsando en el desarrollo de la energía geotérmica en Canarias. Es quizás la renovable o una de las renovables menos conocidas, pero quizás la más importante, o sin duda la más importante, desde el punto de vista de la estabilidad que proporciona al sistema, a diferencia de otras energías renovables que dependen de las horas de sol, de la fuerza del viento. La energía geotérmica, si tenemos suerte y conseguimos pues que estas concesiones mineras pues fructifiquen en yacimientos, proporcionarían una energía estable en el tiempo, por supuesto renovable, sostenible, y que tiene la ventaja de que daría respaldo a su vez a otras fuentes de energía renovables por su carácter estable. La energía geotérmica puede tener una producción continua en el tiempo sin depender de las circunstancias climáticas o de otro tipo que puedan hacer pues esas oscilaciones que otras alternativas tienen. Con lo cual, no solo es la energía que podemos generar a partir de un yacimiento geotérmico, sino que da la oportunidad a que otras energías renovables se desarrollen. Es una oportunidad que tienen nuestras islas. En estos momentos los tres cabildos hemos presentado, estamos en la solicitud de concesiones para la adjudicación de determinadas cuadrículas para la exploración minera en las tres islas, y también hemos solicitado ayudas al IDAE que permitan pues una financiación de esta fase exploratoria, que es una fase que requiere una inversión muy importante de cara a hacerla factible, con exploraciones que pueden superar fácilmente los 1000 metros de profundidad, que requieren también una tecnología muy específica y que básicamente consiste en encontrar en el subsuelo agua a una temperatura suficiente que permita su explotación desde el punto de vista de la generación de energía eléctrica y otras derivadas que también tiene la optimización de estos usos energéticos. Para nosotros no entrar en detalle de lo que significa, don Nemesio Pérez hará una exposición un poco para centrar en concreto la relevancia que tiene, la importancia que tiene este recurso energético para Canarias y las características que tiene su aprovechamiento, pero sí quería destacar que esto ha sido un ejemplo de colaboración. Por un lado, desde el punto de vista de poner en valor el resultado de investigaciones científicas. El ITER y Involcan, en particular, han estado desarrollando durante la última década distintas investigaciones que han posibilitado detectar qué zonas de nuestras islas son potencialmente óptimas para la obtención de energía geotérmica. Ahora toca realmente ver si la encontramos y si es viable, pero son zonas que han propiciado la posibilidad de ahora realizar estos estudios una vez obtenidas las concesiones que con eso conllevan. Y todo ese trabajo de investigación se ha puesto al servicio, pues, en este caso, de otras administraciones públicas y también de las empresas que participan en este proyecto. Eso por una parte. Por otra parte, también queríamos destacar la importancia y el ejemplo de colaboración público-privada que está suponiendo esta iniciativa, porque hemos articulado mecanismos por los cuales se ha sumado a esa iniciativa pública, pues también otras empresas. En el caso de Tenerife, la empresa DISA, que ha hecho, desde un principio hemos sentado las bases para una colaboración futura, no solo desde el punto de vista de la exploración que ahora tendríamos que acometer si resultamos adjudicatarios. Al menos una de las concesiones sí tenemos la garantía
que vamos a tener, porque somos los únicos licitadores en la misma, de las 4 cuadrículas que están en licitación en la isla de Tenerife. Hay otros licitadores que no están en este principio de acuerdo, pero bueno, no descartamos que en el futuro esas otras empresas pues se puedan sumar también a un proyecto de estas características, que en caso de prosperar supondrá una inversión muy importante para nuestras islas de cara a poder hacer realidad la obtención de energía por esta vía. Nada más, solo quería pues reconocer ese trabajo que está realizando Involcan, un instituto de investigación dependiente del ITER, del Cabildo de Tenerife, pero que en realidad tiene una vocación que trasciende la isla, y su propio nombre así lo pone de manifiesto, y que es uno de los instrumentos de investigación, de generación de ciencia más importantes que tenemos en Canarias, desde luego, en este ámbito. Por otra parte, también a las empresas que bueno, han accedido a conformar ese inicio de consorcio de cara a poder hacer realidad la explotación de la geotermia en Tenerife, y desde luego también a mis compañeros pues por haber elegido Tenerife para la presentación de este proyecto. Un proyecto muy importante, sobre todo en la situación que estamos atravesando ahora en Canarias de emergencia energética, ¿no? Frente a alternativas que tenían que depender o que dependen de decisiones, en este caso del Ministerio, y que están suponiendo un retraso de más de 10 años y que ponen en riesgo evidente el suministro energético en Canarias. Pues bueno, desde los cabildos estamos impulsando alternativas de generación de potencia eléctrica en las islas, que desde luego no depende de energías fósiles, no depende de energías convencionales, y que desde luego darían más autonomía en el suministro a nuestras islas. Si les parece, a continuación vamos a dar la palabra a don Nemesio para que nos haga una presentación. La tienen justo detrás, bueno, también a los laterales de esta iniciativa. Gracias. Buenos días, muchas gracias, señor consejero. Bienvenido a los consejeros Raúl García del Cabildo Municipal de Gran Canaria, Fernando González. Muchas gracias por estar acompañándonos, y los 3 cabildos están remando en una misma dirección. Yo voy a hacer una presentación PowerPoint rápida, espero que no sea un rollo, pero fundamentalmente de poner en valor un poco por qué es la importancia de la geotermia y qué es lo que hemos hecho, y qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer. Bueno, realmente, para que la gente lo entienda, la geotermia es el calor que hay dentro del interior de la Tierra, el aprovechamiento que hay. En la Tierra hay mucha temperatura, y esa temperatura pues es ocasionada por temas de desintegración de isótopos radiactivos que se transfieren a la corteza terrestre por conducción y convección. Y la corteza terrestre es como la piel de una manzana, y ahí en esa piel de la manzana, en la corteza terrestre, es donde se almacena el calor, ¿vale? Para que ustedes tengan una idea, el gradiente geotérmico normal en la Tierra es de 30 grados por kilómetro, pero hay zonas del planeta Tierra donde podemos tener gradientes de 200 grados por kilómetro, ¿no? Donde hay un mayor almacenamiento de esa energía. Esto es teórico, vamos a decir posible merchandising de la geotermia, pero el calor almacenado teóricamente en el interior del planeta Tierra es de 5,4 billones americanos de exajulios. Para que usted tenga una idea, en la actualidad el uso de la energía en el mundo es de 400 exajulios. Con lo cual, si nosotros pudiéramos usar el 0,1%, si hubiera desarrollo tecnológico para hacer el 0,1% del calor que almacena, pues tendríamos energía por muchísimo tiempo. Pero bueno, esto es, vamos a decir, merchandising de geotermia, porque los números, el papel lo aguanta todo. ¿Cómo podemos extraer ese importante calor, esa energía que hay? Pues fomentando la exploración en aquellas zonas del planeta que son mucho más interesantes, aquellas que tienen potencialmente mayor gradiente geotérmico. Realizando sondeos en este tipo de sistemas, en este tipo de zonas, mediante uso de metodologías de perforación cada vez más efectivas y económicas posibles. Y tercero, favoreciendo el desarrollo de métodos cada vez más eficientes para fortalecer el aprovechamiento de los recursos geotermales para usos directos, generación de electricidad e incluso producción de combustibles, que hay ese tema en marcha. El gradiente geotérmico normal, como dije, es 30 grados
Celsius por kilómetro, pero hay zonas que pueden llegar a 200. Esas zonas son fundamentalmente las zonas volcánicamente activas o tectónicamente activas, pero aquí queremos resaltar las zonas volcánicamente activas. Esto es un esquema simplificado en yacimiento geotérmico. Tú necesitas una fuente de calor y una trampa geológica. La fuente de calor aquí son los magmas tenemos para dar y repartir, y trampa geológica es diferencia de permeabilidad en el estrato que rodea a un sistema magmático y que puede generar pues, sistemas de convección y de almacenamiento de temperatura. Los tipos de yacimientos geotérmicos en función de la temperatura son de baja entalpía, entre 25 y 90 grados, de media entalpía, entre 90 y 150, y de alta entalpía mayor de 150. Estoy hablando de geotermia convencional. Y, por supuesto, los de baja entalpía, el uso directo, alta entalpía es generación eléctrica, pero la media entalpía, el desarrollo tecnológico en los últimos 20 años ha permitido que no solo sea para uso directo, sino para generación eléctrica también, a través de plantas de ciclo binario. Estos son otros nuevos recursos, lo que yo mostré antes es lo que está en blanco ahí, pero son otros nuevos recursos. Por ejemplo, por debajo de 25 grados estarían las membranas de intercambio, las más llamadas bombas geotérmicas de calor, que son bombas de calor. Y después hay geotermia de nuevas tecnologías, donde yo personalmente he transmitido a los responsables políticos en Canarias que no se deberían ejecutar nunca ni sistemas geotérmicos estimulados, ni porque generan problemas bastante serios de seguridad. Entonces nos centramos en geotermia convencional. En este diagrama les mostramos la utilización de los fluidos geotérmicos y enfatiza dos aspectos muy importantes: que la temperatura del recurso puede limitar los posibles usos, podéis ver ahí para distintos usos, muchísimo, incluso de generación de eléctrica, pero también enfatiza que el uso en cascada y combinado es posible mejorar la habilidad de un proyecto geotérmico. Esto es un ejemplo de un uso en cascada. Yo tengo un recurso geotérmico, 200 grados, me mueve una planta eléctrica, me genera electricidad, pero el residuo de ese recurso que todavía tiene temperatura puede servir para un procesamiento de alimentos, una planta de refrigeración, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso aquí en Canarias podría tener incluso un atractivo turístico. No sé si ustedes conocen el Blue Lagoon en Islandia, es el balneario más famoso de toda Europa y es un residuo de una planta geotérmica que está al lado. Tengo datos del 2015, disculpen, no tengo actualizado. Esto es la capacidad de la geotermia instalada en el mundo. Podéis ver que hay países vecinos nuestros, bueno, Italia, por supuesto, pero Francia e incluso Portugal, incluso Austria tiene, si mal no veo ahí, tiene 1 megavatio de geotermia, ¿no? Y es curioso que siendo España un país que tiene potencial geotérmico, pues tengamos vecinos que teniendo menos potencial tengan ya geotermia estimulada. Con respecto a los costes de generación, aquí podéis ver en un informe de IRENA cuáles son los costes de la geotermia, independientemente del tipo de planta, el tamaño de planta. Y podéis ver que en comparación con el rango del coste de los combustibles fósiles está en la parte baja y es bastante competitiva. Estos son mensajes. Otro mensaje es la evolución del riesgo versus la inversión, ¿no? En las primeras fases, en la fase de exploración geotérmica de superficie y de sondeos, el riesgo muy alto es coste, es mucho menos, y realmente el riesgo empieza a bajar cuando encuentras un recurso geotérmico que, como dijo antes el señor consejero, sería técnica y económicamente viable. Va a aumentar los costes de la inversión porque hay que montar una planta geotérmica, los pozos de producción, pero una vez has encontrado recursos geotérmicos que sea técnica y económicamente explotable, pues perfecto. La exploración geotérmica, que es donde estamos ahora mismo, pues tiene dos partes: exploración geotérmica de superficie, que son estudios geológicos, estructurales, estudios químicos y geofísicos, y que además... Y después está la geotermia en profundidad, que es hacer sondeos que tienen que ser aquí en Canarias más de 2 kilómetros de profundidad si queremos realmente ver si hay viabilidad. Y los costes van de abajo arriba, quiere decir, si los estudios geológicos valen 1, los geoquímicos valen 10, los geofísicos valen 100 y los otros valen 1000. Estoy hablando
de forma relativa. ¿Cuál es la razón de la exploración geotérmica de superficie? Pues el objetivo es tener una mayor cantidad de información sobre las propiedades del sistema geotérmico que queremos evaluar antes de perforar. Y la exploración geotérmica de superficie exitosa va a reducir siempre los costes de los sondeos. Por lo tanto, nos ahorrará mucho dinero. Es una tarea multidisciplinar, lo vieron antes, geología, geoquímica, geofísica, y la estrategia de la exploración depende de muchos factores, incluido el entorno geológico y la temperatura del sistema. ¿Qué información nos da? Pues todo esto, la temperatura del yacimiento geotérmico, la permeabilidad del yacimiento, la extensión del área, la profundidad de temperaturas útiles, la ubicación de la zona de flujo ascendente. Desde el año 2018, de 2008 a 2019, hemos estado haciendo exploración geotérmica desde el grupo ITER Involcán. Y bueno, para que ustedes tengan una idea, la exploración geotérmica de superficie está entre 1 y 2 millones de euros por 100 kilómetros cuadrados. Son estándares internacionales, entre 10.000 euros y 20.000 euros el kilómetro cuadrado. Son estándares internacionales. Nosotros, durante el periodo 2008-2019, se ha invertido unos cerca de 7 millones de euros, con lo cual, analizando las áreas estudiadas, estamos hablando de 1.600, 5.600 euros el kilómetro cuadrado, con lo cual se necesita mejorar los trabajos de exploración geotérmica. Es importante resaltar que durante este periodo de tiempo ha habido, de esos aproximadamente 7 millones de euros, ha habido una iniciativa privada, había aquí una empresa, al principio, que era la empresa hispano-australiana PRFEM, que se involucró. Después hay proyectos competitivos, lo que veis en rojo, que son proyectos los cuales el ITER y el Involcán se han presentado. Podíamos habernos presentado para hacer otro tipo de proyectos, pero nos presentamos en eso para poder trabajar por el desarrollo de la geotermia en Canarias. Y después hay un 28,58% que llamamos proyectos políticos. Proyectos políticos, para que lo entendan, porque una vez son cuando una administración toma la decisión de que esto es necesario hacerlo. Pues de esos proyectos políticos, curiosamente, se han involucrado los 3 cabildos insulares, el Cabildo de Tenerife con un 62,5%, el 22,6% el Cabildo de Gran Canaria y el 7,81%. Todo hasta el 2019. Y eso es lo que llamo yo los proyectos políticos, que son del orden de 1,9 millones de euros. Resaltar que los 3 cabildos no tienen competencia en energía. Y a pesar de no tener competencia en energía, desde el año 2017 han apostado por el desarrollo de la geotermia en Canarias. Quiere decir del grupo ITER Involcán, y perdonadme, voy a decir 2 cosas rápido. Es el grupo de investigación español que más trabajo y publicaciones científicas tiene sobre la exploración geotérmica en Canarias. No hay ningún otro grupo de investigación en España que tenga una mayor producción científica sobre esta temática. Pero no solo en Canarias. El grupo ITER Involcán, en los últimos, desde el año 2000, ha estado haciendo exploración geotérmica en 10 países, exploración geotérmica de superficie. Algunas donde con una gran implicación nuestra y con otras colaborando. La exploración geotérmica de superficie la hemos hecho en un primer nivel, ahora vamos a un segundo nivel y ahora les muestro las propuestas que ya se centrarán los consejeros, las propuestas que se han presentado al IDAE. Son iniciativas públicas privadas promovidas por los 3 cabildos y bueno, donde hay una propuesta de 30,9 millones de euros de la iniciativa público-privada promovida por el Cabildo de Gran Canaria, donde participa el Consejo Insular de Energía de Gran Canaria, que es el ente público empresarial, y permitido a otras empresas locales de Gran Canaria, como Canaluz Infinita, Ayaguare Medio Ambiente y Canary Islands Base del grupo Satocan. En el caso del Cabildo de La Palma, se han presentado 2 propuestas, la propuesta una de la zona de Mazo y la propuesta de la zona Punta Sur, de aproximadamente 30,6 y 29,4 millones de euros cada uno. El partenariado, que ya lo dirán y lo enfatizarán los consejeros, no está cerrado, o sea, está abierto, pero por ahora está SODEPAL, el Consejo Insular de Agua de Gran Canaria, por parte del sector público, Canopalma y Energía Bonita por parte del sector privado. Y dirán que expresarán a los consejeros que no está cerrado. En el caso de Tenerife,
Nosotros hemos tenido reuniones con todo el empresariado, al final logramos cristalizar un acuerdo de presentarnos con Energía Geotérmica de Canarias, del grupo DISA, ¿no? Y hemos presentado 3 propuestas. Y la propuesta era como consecuencia de que habíamos pedido dominio en sistemas con campos geotérmicos distintos, ¿no? Como bien dijo el consejero, bueno, pues hay un dominio que ya el ITER ya dispone, que es parte de la dorsal noroeste, y bueno, vamos a ver qué va a pasar. Estos proyectos se ejecutan si previamente este grupo, esta iniciativa público-privada, es ganador del concurso de los derechos mineros. Eso es muy importante. Para hablarles un poco de qué es una planta geotérmica, aquí tenéis la planta geotérmica Ribera Grande en São Miguel, en medio de un bosque, una planta del orden de los 15 megavatios, donde está muy asimilada con el entorno, y realmente el humo que veis ahí no es vapor de agua, fundamentalmente, ¿no? Es muy importante resaltar que la ocupación del territorio de una planta geotérmica de 20 megavatios no tiene nada que ver con lo que ocuparía una de 20 megavatios de eólica o de fotovoltaica. Es mucho más pequeña, con lo cual es mucho más gestionable en un territorio. Esa es una cosa. La otra, bueno, esto es un dato de 2017, ahora los datos son distintos. En el conjunto de las 9 islas de Azores, el 23,9% son islas como nosotros, procede de la geotermia. Ahora mismo hay más porque hay otra planta geotérmica en Terceira. Pero si nosotros no habláramos de las 9 islas, si no habláramos de la isla de São Miguel, que es donde están las 2 plantas geotérmicas, en la isla de São Miguel sería más del 50% la geotermia. Lo importante de la geotermia es la estabilidad que le da a la carga base. En este diagrama podéis ver un diagrama de carga y podéis ver cómo en 51,5% lo da la geotermia. Y no lo veo muy bien de aquí, un 7% la hidráulica. Entonces la geotermia es una energía renovable gestionable, que te asegura la carga base y que te permite regularla para la penetración de las renovables intermitentes. En resumen, estos son los mensajes que me gustaría que la gente... Se trata de un recurso renovable y sostenible, un recurso renovable económico bajo nuestros pies que aprovecha las altas temperaturas de las capas internas de la Tierra para producir calor y electricidad de forma sostenible. Es estable y disponible, la energía geotérmica está disponible a 24 horas y tiene un rendimiento predecible. Es flexible, opera continuamente para cumplir con un nivel mínimo de demanda de energía, el tema de la carga base, y puede adaptarse para satisfacer niveles variables de la demanda de energía. Apoya el crecimiento, o sea, la producción a partir de recursos geotérmicos sin explotar tiene el potencial de convertirse en un impulsor del desarrollo económico local. Es como si fuera una central térmica en general, funciona como una central térmica, pero en este caso es una central geotermoeléctrica, no una central termoeléctrica solo. Optimización es una energía versátil cuyas múltiples aplicaciones optimizan mediante uso en cascada el calor a temperaturas progresivamente más bajas, que es lo que vieron ustedes en el diagrama que les di. Y es sostenible porque la huella dactilar geotérmica es mucho menor que la de otras fuentes de energía. Nada más. Espero haber hablado rápido. No, bueno, 15 minutos. Muchas gracias, Nemesio, como siempre, en ese esfuerzo divulgativo y didáctico, ¿no?, que nos hace a todos tener una visión más clara de lo que supone la geotermia. Fernando, cuando quieras. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Escuchando a Nemesio, pues pareciera que la geotermia es el maná en cuanto a la demanda de energía que pudiera reducir el combustible fósil. Y si bien es cierto que en relación con otro tipo de energías renovables, alternativas, como puede ser el viento, como puede ser la eólica o la solar, es cierto lo que dice Nemesio, que es constante y es gestionable, es decir, llueve, truene o relampaguea, haga calor o viento,
es constatable que la energía geotérmica realmente es constante. A mí me gustaría empezar diciendo que Canarias, siendo un territorio complejo en materia energética y dependiendo de 6 sistemas energéticos aislados, la dificultad es bastante añadida para un proyecto común. Con datos del año 2021, solo el 5% de la energía producida en Canarias dependía de las fuentes renovables, con lo cual ya se puede imaginar que el 90 y pico por ciento, el 95% dependía del combustible fósil. La situación de La Palma, aún así, es más desfavorable. Tan solo el 2,5% de la energía viene de fuentes renovables con datos a esta fecha. El reto, por tanto, es mayor y la apuesta debe ser firme, sostenible y más eficiente. Si en La Palma encontráramos en cualquiera de las dos propuestas recursos geotérmicos en la fase de investigación, esto podría llegar a multiplicar el 6% de la demanda energética en la isla en cuanto a energías renovables. Es decir, pasar de un 2,5% a un 15%. Eso en cuanto a demanda energética, pero si lo extrapolamos a cuanto a demanda eléctrica, estaríamos hablando casi de un 50%, no llega, entre la demanda, entre la geotermia y el consumo de energías renovables, como puede ser la fotovoltaica o la energía renovable. A mí me gustaría dejar claro que bueno, el tema de la geotermia en La Palma no es algo nuevo a colación de la última erupción volcánica en el año 2021, sino que además hay estudios que se iniciaron en el año 83, 11 años después de la erupción del volcán Teneguía, y que podemos asociar la geotermia realmente a una correlación con las erupciones volcánicas. No fructificó, porque, como bien saben, los sondeos no solo de exploración, sino también de investigación son muy caros, pero el ITER también en el año 2001 hizo estudios de resistividad y geoquímicos en esa zona y bueno, dado que vamos un poco de la mano con ellos en cuanto a colaboración, pues sabemos que hay potencial de ese recurso. A mí me gustaría también dejar claro que en la propuesta que hemos hecho tanto al concurso de minas como a la IDAE, recientemente las solicitudes se cerraron el 7 de septiembre y con el apoyo unánime del Consejo Sectorial de la Energía de la Isla de La Palma, hemos concurrido con una agrupación de interés económico sin personalidad jurídica. Esta agrupación de interés económico, si bien es cierto que en la anterior legislatura se intentó acudir con empresas utilities del sector privado, por los tiempos que manejábamos solo pudimos concurrir con empresas de carácter o de interés público. En este caso, como bien dijo Nemesio, incurrimos con Sodepal, medio propio del Cabildo de la Isla de La Palma, con el Consejo Insular de Aguas, con la Comunidad Energética y también con una empresa Canopalma, que en su objeto social tienen interés público. ¿Por qué el Cabildo de La Palma ha concurrido con estas empresas de carácter hídrico? Porque casi el 20% del consumo de energía que existe en La Palma ahora mismo, energía eléctrica, lo consumen las comunidades de regantes. Y creíamos que era interesante que estuvieran en esta solicitud. Como bien decía Nemesio, la participación está abierta a que entren, después de esta fase de concurso del IDAE, a que entren empresas de carácter no solo palmero, sino también utilities que tengan un expertise y un know-how en el cual el Cabildo de La Palma pues, no lo puede desarrollar por sí solo. No sé si tienen alguna pregunta o quieren después. Vale. En líneas generales, bueno, si luego tienen alguna pregunta, pues podemos concluir. Vale. Muchas gracias, Raúl, cuando quieras. Muy bien, pues buenos días a todos. Primero decir que es un placer para mí estar aquí. Es la primera vez que entro en este edificio y bueno, ya me tocaba, después de 8 años vinculado al Cabildo de Gran Canaria, pues poder visitar este edificio, ¿no?
Y además yo creo que también muy satisfecho porque esto también es la muestra bueno, del trabajo que estamos realizando, ¿no? 3 cabildos en este caso, para el fomento y el desarrollo de la energía geotérmica en Canarias. Yo el recuerdo que tengo es, pues en el año, yo creo que Navidades del 2015, no sé, por ahí, Nemesio, puede ser, yo estaba recién llegado, a mí me dijeron que me tenía que poner en contacto con un señor que se llama Nemesio Pérez, del Involcán, porque quería realizar pues una jornada sobre el potencial de la geotermia en Gran Canaria. Y allí en las instalaciones de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria pues realizamos esa primera charla, que por cierto estuvo bastante nutrida, hubo bastante gente, había mucho interés. Y a partir de ahí iniciamos un camino, y yo desde aquí quisiera agradecer también al Involcán, al ITER y al Cabildo de Tenerife, ¿no? Porque la verdad es que la colaboración que hemos tenido con el Involcán ha sido, yo creo que bastante intensa. A partir de ahí lo que hicimos fue firmar un convenio de colaboración con el Involcán y al final pues hemos invertido, yo creo que entre unos y otros, no sé, $500.000 euros puede ser, más o menos aproximadamente, en estudios sobre el potencial geotérmico de la isla de Gran Canaria. Y eso lo pudimos hacer, ya digo, gracias a este convenio de colaboración y a esa, vamos a decirlo así, pues también insistencia por parte del Involcán y en este caso Nemesio, ¿no? También tengo que agradecerle porque nos ha ido pues conduciendo durante todos estos años por las procelosas aguas, algunas veces complicadas de la geotermia, ¿no? Desde luego, lo primero que me gustaría decir es que, desde luego, desde el Cabildo de Gran Canaria, el interés por la geotermia ha sido inequívoco y por eso hemos realizado pues las inversiones correspondientes y, bueno, que además coincide perfectamente esta energía, que no voy a hablar de ella porque ya lo han hecho los que me han precedido en la palabra, pero desde luego bueno, coincide con el proyecto de Ecoisla que venimos defendiendo desde nuestro equipo de gobierno desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y por eso además nos hemos presentado, pues por un lado, el concurso público de registros mineros caducados que se celebró, que tuvo lugar hace poco. Y bueno, por lo tanto, nos hemos presentado para conseguir el permiso de investigación en una determinada zona que está, bueno, pues entre los municipios de Valsequillo, Ingenio, Agüimes y Telde, en Gran Canaria. Y también nos hemos presentado a la convocatoria de geotermia profunda del IDAE. Nos hemos presentado con una propuesta de casi 31 millones de euros. Y bueno, esperamos obtener una ayuda de 15 millones de euros, ¿no? Para poderla llevar a cabo. Y bueno, de momento pues está el Consejo Insular de la Energía, que es un ente público empresarial local, medio propio del Cabildo de Gran Canaria. Y como bien decía antes Nemesio, la empresa Canaluz Infinita, Ayagaures Medio Ambiente y Canary Islands Base, que es una empresa del grupo Satocan. Estamos en estos momentos negociando, por tanto, vamos a decir que el consorcio, la agrupación no está cerrada, todavía estamos abiertos a nuevas incorporaciones y esperamos que además sea así. Y estamos negociando ahora mismo con otra empresa local y también con una empresa extranjera experta en este tipo de proyectos, en sondeos, y también con 2 empresas energéticas españolas para intentar cerrar el consorcio lo antes posible. Si de algo estamos seguros y estamos convencidos es la necesidad también de promover la colaboración público-privada para lograr el éxito en este tipo de proyectos y nosotros creemos que vamos a ser capaces junto con estas empresas privadas, de superar los desafíos técnicos y regulatorios que los hay. A finales de 2026 los proyectos deben estar finalizados y además creemos que vamos a ser capaces de demostrar el potencial de la geotermia profunda como fuente de energía limpia y abundante y barata en Canarias. A mí me gustaría, en este sentido, decir que la función también que tiene el sector público es de ayudar y en estos momentos en el que hay que poner mucho capital riesgo, pues compartir el riesgo con empresas privadas. Yo creo que esto es muy importante y, desde luego, creo que debemos, en diferentes ámbitos, debemos estrechar esa colaboración público-privada, sobre todo en ámbitos que tienen que ver con la I+D+I, ¿no? Y a nosotros lo que nos gustaría, al igual que ocurre en otras zonas del planeta, y bueno, Nemesio ponía antes el ejemplo de la isla de São Miguel, ¿no? en Azores, donde la geotermia juega un papel crucial dentro del mix energético de la isla, pues estamos convencidos, ¿no? de que esta es una
alternativa prometedora frente a los combustibles fósiles y puede desempeñar un papel muy importante tanto en Tenerife, en La Palma, como en Gran Canaria, en la lucha contra el cambio climático. Y ese es nuestro deseo y, por lo tanto, yo creo que podemos congratularnos todos de estar, además, remando los 3 cabildos en la misma dirección. Gracias. Muchas gracias. Ahora, si tienen alguna pregunta. Faltaba esas zonas de Gran Canaria. Me gustaría saber si en esa identificación inicial de las zonas, cuáles son las que están más avanzadas en los estudios de geofísica y bioquímica. No sé si... Porque de Gran Canaria no sé si es la parte igual que más falta de estudios, ¿no? No, vamos a ver, el dominio minero que hay de Gran Canaria, bueno, yo creo que debes decirlo tú, ¿no? O sea, es un dominio minero que el Consejo Insular de Energía de Gran Canaria ha seleccionado para presentarse primero al concurso minero del Gobierno de Canarias para obtener los derechos de ese dominio minero, obtener los derechos del permiso de investigación y, por supuesto, es lo que se ha presentado la ayuda al IDAE. La ayuda al IDAE lo obtendrán si finalmente ganan el concurso del Gobierno de Canarias. O sea que la ayuda va a estar, o sea, tú solicitas una ayuda al IDAE, cualquiera de los 3 cabildos, con unos dominios mineros que se han solicitado, no se han obtenido todavía, y si se obtienen los derechos, pues seguramente la ayuda se... Ahora, si tu pregunta es, si lo he entendido bien, ¿por qué ha sido esa zona la elegida en Gran Canaria? ¿No? ¿Cuáles son las zonas, digamos, más avanzadas de las zonas que han, digamos, analizado o elegido? ¿Cuáles son las que tienen, digamos, los avances, los mayores avances en los estudios de geofísica y bioquímica de la zona? Todos los dominios mineros que hemos mostrado de los 3 cabildos son dominios mineros donde se ha hecho un avance importante en los últimos 10 años, ¿no? Y donde, bueno, o sea que no es otra parte de la isla, sino han sido elegidos como consecuencia de los resultados que hemos hecho nosotros del año 2010 hasta 2023. Entonces los 3 cabildos han seleccionado una serie de dominios mineros, aconsejados un poco por los trabajos realizados por el ITER Involcan en estos 10 últimos años. O sea que esa zona elegida tiene un mayor avance que el resto del territorio, o no que el resto del territorio, sino que tiene mejor pinta, ¿no? Si me lo permite, de todos modos, nosotros no nos hubiésemos presentado ahí si no tuviéramos claro que hay potencial. Nosotros ya hemos realizado nuestros estudios a través del Involcan, hemos invertido una cantidad de dinero. Desde luego, los fondos que hemos invertido no han tenido la intensidad o la magnitud de la isla de Tenerife, donde también creo que se ha explorado zonas más amplias, pero nosotros hemos ido allí donde nosotros consideramos que hay potencial, obviamente. Si no hubiésemos hecho esos estudios que se realizaron durante largo tiempo y ya digo, con un estudio yo creo que con bastante profundidad y además que dio lugar después también a la publicación de diferentes artículos y ponencias en diferentes congresos internacionales por parte del Involcan, nosotros no estaríamos aquí, no nos arriesgaríamos, desde luego, si no tuviésemos claro que hay potencial. Tenerife, La Palma, tienen constantes catas e investigación por parte de Involcan desde hace en ese sentido, más o menos el trabajo es equivalente el que se ha desarrollado en las 3 islas, con quizás alguna diferencia de intensidad, incluso dentro de la propia isla. Lo que es importante es que se han seleccionado aquellos espacios donde, y es en la fase que estamos, donde hay indicios sólidos que pueda haber yacimientos factibles para su explotación de energía geotérmica. Entonces se han escogido, hay otras zonas de Tenerife, por ejemplo, o de Gran Canaria o de La Palma que se han estudiado y no hay ese nivel de indicios sólidos. Por tanto, no se han seleccionado. Estamos yendo sobre donde hay una posibilidad muy elevada, una probabilidad muy elevada, que pasando a la siguiente fase,
que como explicaba Nemesio, ya el coste se dispara, más o menos para cada cuadrícula está en torno a unos 30 millones de euros, el coste de la siguiente fase de exploración que se va a acometer y de ahí que se estén solicitando estas ayudas. Es un poco raro porque estamos solicitando, pero los plazos son así, las ayudas antes de tener las concesiones. Si nos las dan, estarán condicionadas luego a tener esas concesiones. Y si tras ese resultado encontramos yacimientos, el coste ya para ponerlo en producción se estima en torno a unos 180 millones de euros. La voluntad nuestra en el Cabildo de Tenerife es, a medida que avancemos con todo este proceso, es dar entrada no solo a otras empresas, sino también a capital local en el sentido de poder dar participación a empresarios, a inversores de las islas. Hemos tenido ya contactos con Cámara de Comercio y con la COE para trasladarles también esa intención. Pero bueno, todavía estamos en una fase anterior. Pero todo lo que se ha solicitado una concesión por parte de los distintos cabildos es que hay indicios sólidos y que pueda haber, y el estudio ha sido más o menos equivalente en las tres islas. Mira, la emergencia eléctrica la tenemos ahora mismo ya, y yo quería preguntar en qué marco, si todos los procesos fueran óptimos, en qué marco podríamos calcular que podríamos tener una instalación aquí para utilizarlo para electricidad. Lo primero es que tenemos que cazar el oso antes de venderlo. O sea, sabemos que hay recursos geotérmicos en subsuelo, tenemos que buscarlo, está a 2,5 kilómetros de profundidad y tenemos que hacer un agujero muy pequeño. Quiero decir, y aquí puede ocurrir dos cosas. Que después de estos esfuerzos importantes, tiene dos salidas: que encuentres recursos o no los encuentres. Si no los encontramos, pues hay gente que podría decir, pues hemos enterrado 30 y pico millones en el subsuelo. Si lo encuentras, también te puede ocurrir dos cosas: que lo que hayas encontrado sea técnica y económicamente no viable su explotación, con lo cual podríamos entender también, bueno, pues que se han enterrado 30 millones en el subsuelo, o si lo encuentras, pues entiendes, tiene la gallina los huevos de oro, porque ahí nos va a venir muy bien. Ahora bien, esta inversión la vemos como un gasto. Yo no. Lo que no puede hacer Canarias es que si de la década de los 70, cuando la crisis energética del 73, y a raíz de la primera década de los 80, se dice que Canarias es la única zona del territorio nacional con recursos geotérmicos de alta entalpía, pues yo utilizo una expresión un poco, pues, que quien quiera coger Lapa o Burgao porque se moja el culo, ¿no? O sea, quiero decir, o nos pegamos 40 años más sin tener esa respuesta, o nos ponemos a trabajar a ver si podemos responder a esa pregunta. Y yo creo que dada la condición de que todos estamos de acuerdo que hay que trabajar por una mayor soberanía energética de Canarias, ¿no?, aprovechando las renovables, y la geotermia es una de nuestras renovables, pues esa inversión que se hace, yo lo que transmito siempre a la administración pública, aunque el resultado al final pueda ser negativo, que no encontremos recursos geotérmicos, pero a lo mejor, pero si lo encontramos, nos va a venir muy bien. Una vez se encuentra, yo no soy un experto en cuánto tiempo tarda una planta geotérmica en instalarse, no lo sé, hay personas que a lo mejor sabrían responder, pero yo no lo he hecho más de 5 años. O sea que si logramos encontrar recursos geotérmicos que sea técnica y económicamente explotable, pues en 2026, por decirlo así, pues en 2030, pues posiblemente, si hay ese recurso, se podrían instalar y estar operativas plantas geotérmicas o plantas geotermoeléctricas aquí en Canarias. Pero una cosa importante, yo siempre intento decírselo a la gente, ¿no? No vendamos el oso antes de cazarlo. O sea, sabemos que tenemos un bosque y que ahí hay un oso,
pues tenemos que ver si lo podemos localizar. Yo quería preguntar, porque aquí de lo que estamos hablando es de las concesiones para analizar los recursos, ¿no? O sea, es decir, no estamos hablando de la fase de investigación, sino de la fase de exploración. Es decir, aquella que no conlleva un sondeo a 2.000 kilómetros, ¿no? Sí. 2.000 metros. Estamos hablando de investigación. Todo es investigación. Todo es investigación. O sea, vamos a ver, vamos a ver. La geotermia se rige por la ley de minas, porque es un recurso energético que está en el subsuelo. Hay una cosa que se llama permiso de exploración, después, pero que son trabajos de exploración geotérmica en superficie, y después están los permisos de investigación, que son también trabajos de exploración geotérmica en superficie, pero que además conllevan la realización de sondeos profundos. ¿Vale? Entonces, pero todo, yo sé que es confuso, pero los permisos de exploración conllevan investigación y los permisos de investigación también conllevan investigación. La diferencia de ambos permisos es como el permiso de exploración está aquí, el permiso de investigación está por encima, en el punto de vista presupuestario, de inversiones y de tareas a hacer. ¿Vale? Ahora, otro mensaje importante, no puede haber desarrollo de geotermia sin tener permiso de investigación. Sí, claro, pero me refiero a lo que están intentando acceder ahora es también a realizar el sondeo, porque los estudios, al menos que están en la estrategia de geotermia, creo que no han realizado sondeos en estas 3 islas. Entonces quería saber si realmente se han realizado sondeos ya vale, o sea, eso es lo que están intentando. En Tenerife, que yo sepa, y en Gran Canaria ha habido sondeos sí, relativamente profundos, hechos en la década de los 80 y en Tenerife en el 90. En Gran Canaria se hicieron 2 sondeos de unos 700 metros de profundidad en la comarca del sureste, ¿no? Y que dieron un gradiente geotérmico 2 veces el gradiente geotérmico normal. O sea, si el gradiente geotérmico normal son 30 grados por kilómetro, allí dio 60. Y en Tenerife, en un proyecto Joule de la Unión Europea, aquellos que tengan mi edad se acuerdan de la convocatoria Joule, ¿no? Pues se hizo un sondeo de 1.100 metros, un poco al noroeste, o sea, al súrdico de Los Vinos, más o menos, si mal no recuerdo. Y ese sondeo, pues dio un gradiente de temperatura, si coges todos los 1.000 metros de sondeo, no muy bueno, y si coges los últimos 150 metros, por un gradiente 3 veces el gradiente geotérmico normal. Pero bueno, nosotros sabemos, eso son cosas hechas en el pasado. Hoy en día sabemos, y sobre todo gracias a nuestra experiencia y colaboración con nuestros colegas de Islandia, que en terrenos basálticos, que son los terrenos nuestros, los primeros 1.000 metros de medida de gradiente de temperatura lo tira a la basura. No sirve para calcular realmente bien el gradiente real. Tienes que coger los datos de gradiente de temperatura para calcular bien el gradiente a partir de 1.000 metros de profundidad. Con lo cual, los sondeos que existen o que se han hecho en el pasado, que hace ya mucho tiempo, y que, bueno, pues no nos sirven, en cierta forma. Bueno, todo tiene su utilidad, pero hay sondeos de hasta 2 kilómetros en Canarias realizados a fecha de hoy. No. ¿Necesitamos esos sondeos para medir el gradiente de temperatura entre la profundidad de 1.000 metros a 2.000? Sí. Vale, y ya por último, quería saber si se sabe cuándo la Dirección de Energía va a otorgar las concesiones y si nos podrían aclarar un poco qué otras empresas están tanteando, porque sabemos que Repsol también ha solicitado concesiones mineras en Tenerife. Sí, bueno, yo lo voy a intentar aclarar porque cuando se habla de la dirección minera y tal, vamos a ver, nosotros nos hemos presentado a un concurso minero del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Industria, ¿vale? Nos hemos presentado los 3 cabildos, ¿vale? Y cada uno pues ha ido a las zonas donde cree que hay un potencial y, bueno, no sé, nos hemos presentado nosotros y probablemente se hayan presentado otros, ¿vale? No lo sabemos.
o lo sabemos, pero bueno. Bien, y después ya que aclare Nemesio lo que quiera, ¿vale? Esto en Canarias, ¿vale? Pero después el IDAE, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, que está en Madrid, que depende, es un instrumento que tiene el MITECO, el Ministerio para la Transición Ecológica, en Madrid, ha sacado una convocatoria de geotermia profunda para España, ¿vale? Y de esa convocatoria, que son 120 millones, y que me corrijan si me estoy equivocando, 60 van a Canarias, ¿vale? Bien. 60, que son 15 millones por isla, incluida Lanzarote, que creemos que nadie se ha presentado a la de Lanzarote. Bien, condición para presentarse a esta convocatoria, que son fondos Next Generation, para presentarse es el que tengas un permiso de investigación o te hayas presentado, las dos cosas. Como los tres cabildos nos hemos presentado, el Cabildo de Gran Canaria fue en el mes de mayo, cuando nos presentamos, pues tenemos derecho a presentarnos a esta convocatoria del IDAE, ¿vale? Entonces, todo dependerá si nos lo dan o no, ¿vale? Nosotros creemos que sí nos lo van a dar, porque Gran Canaria yo creo que es la menos competitiva, vamos a decirlo así, ¿no? Después es verdad que se han presentado otras empresas con las que llevamos, u otra empresa, ¿vale?, con la que también llevamos en conversaciones largo y tendido, porque esto lleva fraguándose desde hace bastante tiempo, y bueno, y cada uno se ha ido pues posicionando como ha creído conveniente, ¿no? Desde luego los cabildos hemos estado siempre, y por lo menos hablo por el de Gran Canaria, pero creo que hablo también por los otros dos cabildos, siempre abiertos a llegar a acuerdos con todo el mundo, y quien no ha entrado en el acuerdo o en el consorcio, los consorcios público-privados de los cabildos, ha sido porque no ha querido o se ha desvinculado o lo que sea. Pero desde luego, en el caso de Gran Canaria, nosotros convocamos a todos los actores interesados en la Cámara de Comercio, se envió una carta a todos los miembros de la Cámara de Comercio, a todas las empresas de la isla, y vinieron a esa reunión las que quisieron. Y se han apuntado las que han querido. Nosotros no hemos puesto ningún veto ni nada de nada, ¿no? Después, si ha habido otras empresas que se han presentado en otras islas, ellos ya no entro ni salgo, pero me supongo que la actitud de los cabildos también, tanto en La Palma como en Tenerife, ha sido exactamente la misma, ¿no? Estar abiertos a llegar a cualquier acuerdo y bueno. Simplemente añadir que el consejo o el asesoramiento científico a los tres cabildos ha sido desde junio del año pasado, de junio de 2022, que promovieran iniciativas públicos-privadas para el desarrollo de la geotermia en Canarias, sin exclusiones, sin exclusiones, para que esas iniciativas público-privadas pudieran entrar en el concurso del gobierno minero de derecho minero y después, su posterior solicitud de ayuda al IDAE. Esto, a mí me consta que los tres cabildos, no solo el equipo actual del Cabildo Tenerife, sino el equipo anterior, promovió reuniones con Cámara de Comercio y con COE. Y estaban invitados todas las empresas, sean empresas locales o multinacionales, ¿no? ¿Y por qué yo creo que es bueno esa filosofía? A mí personalmente me gusta jugar más a hacer cola de león que cabeza de ratón. Pero esto es un mal endémico de este país, que mucha gente le gusta jugar a hacer cabeza de ratón más que cola de león. Yo creo que si se monta una iniciativa público-privada donde todos estemos juntos, pues en mi opinión, como persona como tú y como muchos españoles y muchos de los que estamos aquí pagamos nuestros impuestos, pues los 15 millones estarían de ayuda estarían mucho mejor, pero es una opinión personal, mucho mejor invertido. Yo no tengo que nombrar a nadie, solo he nombrado a los que se han sumado a eso que yo llamo sentido común. Los que no se han sumado a eso que yo llamo sentido común, pues cada palo que aguanta su vela. Sí, en la presentación hablaban de la aportación de la geotermia al mix energético en Azores, y hablando de un caso específico de una isla, que ahora no recuerdo cuál era, que era un porcentaje bastante alto, con lo que se sabe. Ya hablamos de teoría porque todavía no se ha accedido al recurso,
pero ¿hay alguna estimación de cuánto podría suponer o representar en el mix energético la geotermia? A lo mejor individualizado por islas o un poco. Yo no me atrevería a decir lo mismo que en São Miguel, entre otras cosas porque São Miguel tiene 120.000 habitantes, con lo cual es un sistema energético mucho más pequeño que el de Gran Canaria. Por tanto, lo que pueda significar el recurso ahí, que creo que un 40%, ¿no?, de la generación eléctrica de la isla, pues evidentemente a lo mejor podría hacerlo en La Palma, pero desde luego en Gran Canaria, en Tenerife, no creo que llegara a esos niveles, ¿no? Pero siempre es una ayuda tener una fuente de energía constante, dada la intermitencia de renovables, como se dijo antes, ¿no?, como la eólica o la solar, hace muy importante el poder disponer, o bien a través de almacenamiento o bien a través de la geotermia, pues de disponer de una fuente más constante, ¿no?, de energía. Sí, en La Palma tiene muchas similitudes con la isla de San Miguel de Azores y podríamos hablar, y quizás me estoy aventurando un poco, pero en caso de que haya recursos y que sea explotable, estaremos hablando de una capacidad instalada de en torno a unos 20 megavatios. En cualquier caso, la geotermia es importante no solo por lo que se genera, sino por el respaldo que da para que otras renovables puedan expandirse. Es decir, el equivalente a lo que genera la geotermia, podemos pensar en otras como eólicas o fotovoltaicas, pues que tienen ese respaldo y que pueden, por tanto, desarrollarse. Es decir, sustituye el papel que las energías convencionales, contaminantes, desarrollan en el sistema actual, ¿no? Una pregunta más, si les parece, si queda alguna. Si me permite, consejero, para hacer un comentario. En el dossier que se ha entregado hay un dato del potencial geotérmico en Canarias, pero ojo, esos son datos teóricos. El potencial geotérmico realmente lo vas a calcular cuando encuentres el recurso, ¿eh? Lo digo porque te puede servir, y eso lo ha publicado el IDAE, a través de la plataforma Geoplat. Habla de 200 megavatios de potencial, o no me acuerdo, tú tienes los datos delante de... Exacto. Pero bueno, ya te digo, y ayer vi una publicación científica donde hablaban del potencial geotérmico de Tenerife en 150 megavatios, por ejemplo. Pero esos números es pura teoría, ¿no? O sea, hasta que no encuentres el recurso geotérmico no puedes... A ver, la última. Hola, buenas. En el caso de que el proyecto salga adelante, ¿no?, me refiero a que los presupuestos alcancen para toda la etapa de desarrollo, los beneficios en las islas, tanto en Gran Canaria, La Palma y Tenerife, y quizás alguna isla que se adhiera a esta investigación, ¿se vería favorecida por algún beneficio en el descuento del coste energético en las islas? Bueno, en primer lugar hay que decir que los sistemas extrapeninsulares como el canario, yo creo que en Canarias aproximadamente, que me corrijan los que saben más, pero yo creo que recibe aproximadamente, pueden ser unos entre 800 y 1.000 millones de euros todos los años. La mitad se paga a través de los presupuestos generales del Estado y la otra mitad la pagan todos los españoles en la factura. Es decir, para que los canarios podamos pagar la energía al mismo precio que se paga en la península, ¿vale?, hay que inyectar dentro del sistema, vamos a decirlo así, bueno, pues esa cantidad, ¿no?, de entre 800, no sé, 1.000 millones de euros, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que es muy importante la soberanía energética y, por lo tanto, ir reduciendo también esa cantidad. Yo creo que el ideal sería que pudiéramos tener unos precios energéticos competitivos para nuestros ciudadanos sin tener que estar recibiendo, en primer lugar, ayudas que evidentemente son absolutamente, vamos, yo estoy absolutamente a favor de ellas y son absolutamente legítimas, pero también si queremos ir reduciendo nuestra dependencia, esto es muy importante. Y, hombre, a largo plazo, desde luego, habría que pensar que efectivamente, como estaba diciendo ahora el consejero también, si vamos a tener un mayor nivel de penetración de renovables, al final esto va a redundar en el precio. Ahora bien, a corto plazo yo no lo veo, pero no lo veo porque vamos a decir que el sistema energético en Canarias recibe unas ayudas muy potentes todos los años
para eso, para que, y ya digo, mitad presupuesto general del Estado y la otra mitad a través de las facturas de todos los españoles. ¿Vale? Muchas gracias.